Con los herederos del clan nadie se atreve, y quien lo intenta paga un precio muy alto. Estas fueron las declaraciones de dicho grupo antes de atacar y destruir una de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, acabando con múltiples integrantes de esta organización. Pero, ¿cómo lograron llevar a cabo esta acción? Quédate hasta el final para descubrirlo. Todo comenzó con un aumento de las operaciones militares en las áreas controladas por este grupo, especialmente en el estado de Sinaloa, donde las autoridades habían intensificado los esfuerzos para capturar a los líderes de su organización. Esta situación fue interpretada como una amenaza directa hacia su control territorial y su supremacía en el tráfico ilícito de sustancias en México. Ante este contexto, los cabecillas de la organización decidieron planear una ofensiva que debilitara a la Sedena y dejara en claro su capacidad para enfrentarse al aparato militar del Estado. La instalación seleccionada como objetivo estaba ubicada en un punto estratégico cerca de Culiacán, Sinaloa. Este lugar era conocido como un centro crucial para las operaciones militares contra el tráfico ilícito y para el despliegue de tropas en zonas clave de la región. Para ellos, destruir esta base no solo tenía un simbolismo importante, sino que también representaba un golpe significativo a las capacidades operativas del ejército en el área. El ataque fue planeado con minuciosidad durante semanas. Según reportes posteriores, la organización utilizó una red de informantes infiltrados en las fuerzas de seguridad y en instituciones gubernamentales para recolectar datos sobre horarios, número de efectivos, patrones de patrullaje y medidas de seguridad en la base. Con esta información, elaboraron un plan que involucraba tanto un ataque directo como tácticas de distracción para dificultar una respuesta militar inmediata. El ataque comenzó en la madrugada de un viernes, aprovechando la vulnerabilidad del lugar a esa hora. Un convoy de vehículos blindados, con individuos armados y entrenados en tácticas militares, se acercó a la base por rutas previamente vigiladas para evitar ser detectados. El convoy estaba equipado con armas de alto poder, incluyendo ametralladoras, lanzagranadas y fusiles de asalto. Antes del ataque principal, ejecutaron varias ofensivas en puntos cercanos, como retenes militares y estaciones policiales, para desviar la atención y dispersar los recursos de seguridad. Cuando el convoy llegó, el ataque inició con gran intensidad. Los atacantes utilizaron tácticas avanzadas de combate urbano para neutralizar los puntos de vigilancia y las defensas de la instalación. Lograron infiltrarse rápidamente, destruyendo sistemas de comunicación y vigilancia, lo que impidió una defensa coordinada por parte de los soldados. Uno de los momentos más críticos fue la explosión de un almacén de municiones que habían identificado como un objetivo prioritario. Colocaron explosivos estratégicamente, provocando una detonación que destruyó el arsenal y sembró el caos entre las tropas. El enfrentamiento duró varias horas, dejando múltiples bajas y daños devastadores. Al amanecer, el grupo se retiró, llevándose armas y equipo militar mientras dejaban mensajes desafiantes pintados en las paredes, reforzando su postura de control en la región. Tras el ataque, la Sedena intensificó sus esfuerzos para capturar a los responsables. Usaron drones, escuchas telefónicas y redes de informantes para identificar rutas de transporte, refugios y puntos de reunión del grupo. Eventualmente, interceptaron una llamada entre altos mandos del grupo que revelaba la ubicación de una reunión clave. La Sedena desplegó un operativo quirúrgico con fuerzas especiales, logrando capturar a varios líderes, incluyendo a miembros clave en la logística y finanzas de la organización. A pesar de esta victoria táctica, la operación desencadenó represalias, mostrando la complejidad y gravedad del conflicto que enfrenta el país. Tras la detención, los días siguientes estuvieron marcados por una intensa actividad en las áreas controladas por los seguidores de los hermanos líderes. Personas armadas bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y atacaron estaciones de policía en un esfuerzo desesperado por liberar a sus dirigentes. No obstante, las Fuerzas Armadas habían anticipado esta reacción y desplegaron refuerzos en puntos clave para contener la violencia. Esta respuesta rápida y estratégica evitó que las represalias se desbordaran, aunque las tensiones en la región persistieron durante semanas. Mientras tanto, los detenidos fueron trasladados a instalaciones de alta seguridad, donde se inició un riguroso proceso de interrogatorios.
La información obtenida resultó invaluable para las investigaciones en curso, revelando detalles sobre la estructura interna de la organización, las rutas internacionales de tráfico y los nombres de colaboradores clave dentro y fuera del país. Esta información permitió a las autoridades planear una serie de operaciones adicionales que culminaron con la captura de más integrantes de la red delictiva en los meses posteriores. A pesar de los logros, el tratamiento a los detenidos ha generado controversia. Los prisioneros enfrentaron condiciones degradantes, con vigilancia constante, raciones mínimas y comida en mal estado, utilizada como herramienta de presión psicológica. Aquellos que mostraban resistencia eran castigados con violencia metódica, diseñada para causar el máximo dolor sin dejar evidencias visibles. Además, las técnicas de interrogación combinaban tortura física y manipulación emocional para obtener información. Estos métodos incluían privación del sueño, amenazas constantes y aislamiento sensorial prolongado, lo que llevó a muchos detenidos al borde del colapso mental. Por otro lado, las acusaciones de que el grupo habría financiado la campaña del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han provocado un escándalo de gran envergadura. Según versiones derivadas de interrogatorios y otros testimonios, los hermanos habrían destinado grandes sumas de dinero a la campaña para garantizar su elección, utilizando su red de contactos y aliados para organizar eventos y distribuir propaganda. Estas acusaciones, aunque basadas en pruebas circunstanciales y testimonios cuestionables, destacan las complejas relaciones entre el crimen organizado y las estructuras de poder. El supuesto rol de Marquitos Toys, un influencer conocido por su contenido relacionado con la cultura de Sinaloa, añade un matiz contemporáneo a estas imputaciones. Como figura popular en plataformas digitales, su intervención habría sido estratégica para conectar con una audiencia joven y asegurar un respaldo más amplio en las redes sociales. Aunque Marquitos Toys ha negado cualquier nexo con actividades ilegales, su nombre sigue mencionado en relatos sobre la influencia de los chapitos en la campaña electoral. Estas imputaciones plantean interrogantes esenciales sobre la magnitud e implicaciones de la injerencia del crimen organizado en la política. Si bien estas organizaciones han empleado históricamente tácticas de intimidación y violencia para mantener el control de sus territorios, la posibilidad de que también estén financiando campañas políticas evidencia una evolución preocupante en su estrategia. Al respaldar a candidatos que les son afines, no solo aseguran protección e impunidad, sino que también obtienen acceso a recursos estatales y la capacidad de influir en la formulación de políticas públicas. Lo que inicialmente comenzó como un susurro en las sombras del crimen organizado se transformó en una bomba de tiempo, destapando los oscuros lazos entre estos grupos y la política local. Sin embargo, esta filtración, aunque reveladora, no solo trajo consigo un aluvión de atención mediática, sino que también selló el destino de quien se atrevió a exponer estos secretos. El hombre que decidió hablar, conocido en ciertos círculos como Iván, era un miembro de bajo rango en la organización de los Chapitos. Según fuentes cercanas, Iván había sido un operador en sus filas durante varios años. Su rol consistía en ser un intermediario entre los sicarios de mayor rango y las redes logísticas de la organización, facilitando el flujo de dinero, sustancias ilícitas y órdenes. Aunque no era una figura prominente, su cercanía con contactos clave le otorgaba conocimiento crucial sobre las operaciones y la incursión de los Chapitos en la política local. A pesar de ello, su trayectoria dio un giro inesperado cuando comenzó a cuestionar las acciones de su grupo, especialmente al enterarse de los rumores sobre el financiamiento de campañas políticas, ejecuciones selectivas y el uso de figuras públicas para consolidar poder. Esto lo llevó a tomar una decisión que marcaría su destino, revelar lo que sabía. La prensa, aunque inicialmente reacia, no pudo ignorar la consistencia de los detalles revelados. Esto desató un escándalo mediático sin precedentes, exponiendo la profunda infiltración de las organizaciones criminales en la política. A pesar de la revelación, Iván sabía que su valentía tendría un costo personal incalculable. En el entorno delictivo, las traiciones se pagan con sangre, y el acto de exponer los secretos más oscuros de los Chapitos era considerado una de las mayores ofensas. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo criminal tomara represalias. Iván fue localizado en una zona rural de Sinaloa, donde estaba escondido.
Un equipo de sicarios, enviado directamente por los líderes de la organización, lo capturó en una operación rápida y violenta. Según fuentes cercanas, antes de su ejecución, Iván fue sometido a un interrogatorio brutal. Lo torturaron para extraer más información sobre las filtraciones y, al mismo tiempo, castigarlo por su traición. Las horas previas a su muerte estuvieron marcadas por un sufrimiento extremo en un lugar clandestino donde fue retenido. Finalmente, su destino quedó sellado cuando los sicarios grabaron un video en el que Iván, con el rostro lleno de heridas y signos de violencia, admitía haber proporcionado información clave sobre el financiamiento de la campaña política. El video, que circuló en redes sociales y entre miembros de la organización, culminaba con una ejecución gráfica y brutal. La intención detrás de estas imágenes era enviar un mensaje de advertencia tanto a quienes se atrevieran a hablar como a quienes intentaran investigar las conexiones entre los chapitos y el gobierno. La filtración y la muerte de Iván generaron una tormenta mediática en México. Los periodistas, analistas y figuras públicas comenzaron a señalar lo que muchos temían pero rara vez discutían abiertamente, el alcance de la influencia del crimen organizado en las instituciones del país. El escándalo no solo salpicó la reputación de Rubén Rocha Moya, sino que también puso bajo la lupa a otros políticos y elecciones recientes en estados afectados por la presencia de estas organizaciones. Además, la participación de figuras públicas como influencers y músicos regionales en la legitimación de estas campañas fue objeto de escrutinio. Algunos reportajes mostraron cómo estas personalidades ayudaban a construir una narrativa de aceptación social hacia los grupos criminales, atrayendo a segmentos de la población que de otro modo se resistirían a su control. El impacto del escándalo fue devastador para la percepción pública del gobierno y de las instituciones democráticas en México. La población reaccionó con una mezcla de indignación, escepticismo e impotencia, cuestionando si era posible que algún político en regiones controladas por el crimen organizado llegara al poder sin algún tipo de apoyo ilícito. A medida que las investigaciones avanzaban, surgieron nuevos señalamientos de vínculos entre otros políticos y grupos criminales en estados como Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Esto amplió el alcance del debate, generando paranoia en el ámbito político y forzando a muchos candidatos a desmarcarse públicamente de cualquier relación con el crimen organizado. Sin embargo, a pesar del escándalo mediático y las investigaciones, la sensación predominante era de que las estructuras del sistema político mexicano estaban profundamente infiltradas por intereses delictivos. Esto no solo comprometía la gobernabilidad, sino también la confianza en la democracia y el Estado de Derecho. En última instancia, el sacrificio de Iván puso en evidencia una problemática estructural, la colusión entre el crimen organizado y la política. Aunque las revelaciones lograron arrojar luz sobre estas conexiones, también dejaron claro que abordar esta situación requerirá reformas profundas, transparencia y, sobre todo, voluntad política para enfrentar un desafío que amenaza la estabilidad y el futuro democrático del país. La revelación del vínculo entre el crimen organizado y las campañas políticas en México dejó cicatrices profundas en la confianza ciudadana. El caso de Iván no solo mostró el peligro al que se enfrentan los informantes y periodistas que intentan exponer estas redes, sino también la resistencia del sistema a cambiar. A pesar de las protestas públicas y la presión mediática, el problema se percibía como un cáncer profundamente arraigado, con ramificaciones que iban más allá de un solo estado o campaña electoral. Las instituciones mexicanas enfrentaban un desafío crítico: demostrar que eran capaces de enfrentar y desmantelar estas redes de corrupción y complicidad. Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionaban si las autoridades, en su estado actual, tenían la capacidad o la voluntad para hacerlo. Las fallas en los sistemas de fiscalización, los mecanismos de justicia selectiva y las alianzas no declaradas entre funcionarios y cárteles evidenciaban un problema estructural. El impacto del caso también trascendió las fronteras mexicanas. Los medios internacionales comenzaron a cubrir con mayor frecuencia la problemática del narcotráfico y su influencia en la política de México, pintando un panorama sombrío para el país. Las comparaciones con otras naciones que enfrentaban crisis similares, como Colombia en décadas pasadas, fueron inevitables, lo que generó un debate sobre cómo México podría aprender de esas experiencias para implementar soluciones efectivas.
El caso de Iván reveló que el narcotráfico no es simplemente un problema de seguridad pública, sino un actor político que compite directamente con el Estado por el control de las instituciones. El hecho de que los chapitos pudieran presuntamente influir en la elección de un gobernador no solo ponía en jaque la legitimidad de esa administración, sino que también exponía las deficiencias de un sistema electoral vulnerable a la intervención del crimen organizado. Mientras tanto, la población mexicana se encontraba dividida entre la esperanza de un cambio y el pesimismo de que éste fuera posible. En redes sociales y foros públicos, muchos ciudadanos expresaban su frustración ante lo que percibían como un círculo vicioso de corrupción, violencia e impunidad. Otros, sin embargo, pedían no perder la fe en las instituciones y seguir luchando por un sistema más justo y transparente. El caso de Iván y las revelaciones sobre los chapitos pusieron en evidencia una verdad incómoda: la lucha contra el narcotráfico no puede ganarse únicamente en el campo de batalla. Requiere un esfuerzo integral que abarque desde la reforma política y el fortalecimiento institucional hasta la transformación cultural y económica de las comunidades afectadas. A pesar del precio que Iván pagó con su vida, su historia sirvió como un llamado de atención. Aunque muchos lo vieron como un mártir de la verdad, su legado también planteó preguntas fundamentales sobre el tipo de sociedad que México quiere construir y el costo que está dispuesto a pagar para alcanzar esa meta. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides regalarnos un me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos motiva a seguir investigando y creando contenido como este. Además, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos, te deseamos un excelente día y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.